Más allá del sujeto, el proceso de descentralización. Son una, dos, tres. Es cortito, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice de qué nos habla este texto? ¿Sí? Ok. Nosotros, la ciencia moderna se edificó sobre la base de la concepción cartesiana del sujeto para el conocimiento, y el dominio de la objetividad humana se fundamenta con la capacidad consciente y racional del hombre. La razón humana es el fundamento y el centro del conocimiento y de la realidad. ¿Qué nos quiere decir esto? La concepción cartesiana establecía que el sujeto tenía la capacidad de conocer el resto de los objetos que lo rodean. Tenía la capacidad de, básicamente, conocer y poder explicar todas las cosas que lo rodean, la realidad en sí mismo, ¿sí? Y esto dependía de la capacidad consciente y racional del hombre, ¿sí? Y entonces, esto que la persona generaba, esta razón humana, era el fundamento y el centro del conocimiento y de la realidad. Es decir, a partir de esta capacidad, el hombre podía explicar todo lo que lo rodeaba y le daba un fundamento, ¿sí? Entonces, era tomado como válido, ¿sí? Ahora, en el siglo XX apareció un proceso que es el proceso de descentralización. En esto que habíamos nombrado, era la concepción cartesiana, se colocaba al hombre en el centro del mundo y podía básicamente explicarlo todo. Todas las cosas que lo rodeaban tenían la capacidad del hombre de poder explicarlo, ¿sí? Era todopoderoso el hombre, ¿sí? Era el nuevo Dios. Ahora, en el siglo XX ocurrió la descentralización del sujeto, donde se dejó de ver al sujeto como alguien, eh, como el centro del universo, y se empezaron a notar algunas debilidades y críticas contra el sujeto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron las críticas? Es lo que dice acá, ¿sí? Primero apareció Darwin y dijo que derivamos de seres inferiores que son los simios, ¿sí? Y eso nos saca de esta concepción donde el hombre es el centro del universo y puede explicarlo absolutamente todo, ¿sí? Si nos está diciendo que derivamos de seres inferiores, el hombre quizás no sea el centro de todo, ¿sí? Después apareció Marx y nosotros anteriormente decíamos que la sociedad se impulsa por lo que piensa el hombre y crea el hombre. En cambio apareció Marx y lo que dijo es que las fuerzas productivas materiales son el motor de la vida en sociedad. Es decir, el capitalismo es el que mueve la vida en la sociedad. ¿Se entendió? Entonces, la sociedad no se modifica ni se mueve por lo que piensa y crea el hombre, sino que es el capitalismo el cual lo controla. Nosotros somos simplemente una mera marioneta del capitalismo, ¿sí? Y esto terminó provocando de vuelta lo mismo. Es una crítica contra el ser humano que lo sacó del centro del universo, lo sacó del centro del mundo, donde el ser humano ya no era, ¿sí?, tan poderoso para poder explicar todo, sino que tenía algunas fallas, ¿sí? Y luego apareció Nietzsche, ¿sí? Donde dice que los valores superiores en realidad no eran lo que era esto de los pensamientos, ¿sí? Sino que los valores superiores era el instinto de la venganza encarnado en la rebelión de los esclavos. Y eso fue otra crítica que buscaba, que terminó produciendo la descentralización del sujeto. Y luego apareció Freud, que estableció que la conciencia humana es solamente un iceberg de lo que es el consciente, ¿sí? De lo que es la psiquis, ¿sí? Y casi todo se encuentra sumergido en el inconsciente, ¿sí? Y eso que nosotros conocemos como conciencia, ¿sí?, no es más que una emergente superficial de las fuerzas originarias del hombre que se encuentran sumergidas en el inconsciente, ¿sí? Entonces, anteriormente se decía que el hombre era consciente, era racional y era la base y fundamento para explicar todo el orden social que nos rodea, el orden político, y lo realizaba mediante la elaboración del método científico y técnico. ¿Qué fue lo que pasó? Con todas estas críticas se estableció que el hombre no es consciente, no es racional, no es la base ni el fundamento para explicar el orden social, político y mucho menos para poder explicar para poder aplicar el modelo científico y técnico, ¿sí? Entonces esto conllevó, ¿sí?, este proceso de descentralización que ocurrió a partir del siglo XX, y las cuatro principales críticas fueron estas, conllevó, ¿sí?, a que el hombre ya no lo puede explicar todo, ¿sí?
¿Y cuál es la solución que te tira el texto para explicar esto? O sea, está bien, ahora el hombre no es el centro del universo. El hombre ya no tiene la racionalidad para poder explicarlo todo. Está bien. Ahora, ¿qué hacemos si el hombre no es el centro? Bueno, lo que te dice el texto es lo que dice acá en este cuadradito, ¿sí? Hay que abandonar las concepciones que parten de individuos soberanos, que este individuo soberano puede explicarlo todo, para empezar a comenzar a utilizar marcos intersubjetivos, redes complejas que constituyan diversas modalidades de subjetividad. Lo que nos está estableciendo acá, que ya no se puede, ¿sí?, estudiar los diferentes objetos desde un marco objetivo, porque la objetividad en sí no existe, ¿sí? El hombre no tiene la capacidad de explicarlo todo, ¿se entiende? Y ahora ese objeto que lo explicamos separado, vamos a tener que meter también el juicio del sujeto para poder explicarlo, ¿sí? Por eso habla de marco de subjetividad, ¿sí? Ahora no existe el conocimiento objetivo, ¿sí?